Hola, bienvenidos a un tutorial de Photoshop. Voy a enseñarlas a darle a una fotografía apariencia de los personajes de la película de Avatar. Las imágenes las podéis descargar en la descripción del vídeo. Para la realización del tutorial he utilizado Photoshop CC, aunque se puede realizar con cualquier otra versión. Primero duplicamos la capa de fondo. Después nos dirigimos a Imagen, Ajustes, Tono y Saturación. Pinchamos en la fecha de tono y lo llevamos hacia el máximo de la derecha. Con la capa que hemos creado seleccionada, creamos una máscara de recorte, situada justo debajo de las capas. Borrador, se borra en interior de los ojos, la boca, y cualquier parte que no tenga que ver con la piel. Con la varita mágica seleccionamos el fondo pulsando fecha de mayúsculas hasta que esté todo seleccionado. Con el bote de pintura de color negro lo vertemos sobre la selección. Utilizamos la herramienta de pincel, siempre en máscara de capa, para perfeccionar los bordes. Utilizamos la herramienta de pincel, siempre en máscara de capa, para perfeccionar los bordes. Desde editar en modo de máscara rápida marcamos el contorno de la boca y la parte inferior de la nariz. Invertimos selección, copiamos y pegamos, con lo que obtendremos una nueva capa con lo que se ha seleccionado. Y ahora imagen, ajustes tono y saturación, tono más 68 y saturación menos 51, y contorneamos boca y nariz. Abrimos la textura de piel de tigre y arrastramos a nuestra imagen, la acomodamos en la cara reduciendo su tamaño. El estilo de capa debe estar en restar. Nos posicionamos en filtro, desenfocar y desenfoque de superficie, radio 18, y umbral 47. Convertimos la capa de textura a máscara de capa y ya con el pincel eliminamos la textura sobrante. Cambiando la opacidad del pincel 46 y flujo 45, podemos ir borrando sutilmente. Posteriormente con la herramienta de tapón de clonar clonamos del fondo y eliminamos las orejas con los valores del pincel opacidad y flujo a 100. Insertamos la imagen del animal blanco el cual tiene las orejas muy grandes. Reducimos su tamaño y acomodamos en la cabeza. Recortamos con el trazo poligonal y con varita mágica eliminamos el fondo de las orejas. Nos dirigimos a imagen, ajustes, tono y saturación. Pinchamos en la fecha de tono y lo llevamos hacia el máximo de la derecha. Duplicamos la capa de las orejas y edición transformar y voltear horizontalmente. Crear un capa nueva y con pincel blanco tamaño pequeño y dureza al mínimo.
En estilo de capas, resplandor exterior, tamaño de 4 y color blanco. En la capa de fondo copia hacemos una máscara rápida en el que seleccionamos iris del ojo, desactivamos la máscara rápida e invertimos la selección, y ahora en imagen, ajustes, tono y saturación ajustamos tono hasta sea amarillo. Seguimos con el resto de la piel insertando la textura de tigre, la que reduciremos y acomodaremos poco a poco y repitiendo la textura las veces necesarias hasta tener la piel totalmente cubierta. Activaremos una máscara de capa a la nueva textura, y con el pincel como con la cabeza eliminaremos el fondo y todo lo que no esté relacionado con la piel. Al igual que hicimos anteriormente, el estilo de capa debe estar en restar. Seleccionamos todas las capas de textura de tigre que hemos copiado, y presionamos Ctrl+E, con lo que acoplaremos la imagen uniendo todas las texturas para el cuerpo en una sola. Tenemos que tener en cuenta crear una zona de transición dentro de la textura. Trabajaremos con cambiar la opacidad del pincel 46 y flujo 45, y podemos ir borrando sutilmente. Continuaremos así hasta eliminar por completo el fondo. Voy a cambiarle el fondo, con lo que voy a buscar una imagen de una selva por Google. Simplemente desde el navegador copiamos, nos vamos a Photoshop y pegamos. Se creará una capa nueva con la imagen copiada. La colocamos debajo de la capa fondo copia, de la que extraeremos el fondo, para hacer visible la capa de la selva. Desde herramienta recortar alargamos hacia la derecha para ver el resto de la imagen. Ajustamos para que se vea lo necesario. Seleccionamos todas las capas del personaje y acoplamos imagen con Ctrl+E. Ahora nos dirigimos a imagen, ajustes, igualar color, buscamos en origen el archivos que estemos trabajando, en mi caso tuto.psd. En capa buscamos la capa de la selva, y ajustamos transición hasta encontrarla más realista. Y OK.
Ahora abrimos la imagen del león de la cual extraeremos la cola. La colocaremos detrás del personaje, situándola debajo de la capa de dicho personaje. En imagen, ajustes, tono saturación, en tono correr la flecha hacia la derecha al máximo. Con la herramienta de borrar afinaremos el contorno. Duplicamos la capa de nuestro personaje con el color azul, y nos dirigimos a filtro desenfoque gaussiano a 5:3. Creamos una máscara de capa donde con el pincel y fondo negro, iremos ajustando las propiedades del pincel, para ir borrando la zona de la cara y cuerpo y parte de las piernas, con lo que quedará un efecto de desenfoque de cámara. Finalmente cambiaremos la toalla que sostiene convirtiéndola en un elemento de vestuario aplicándole una textura como en el caso de la piel. Pero una vez en imagen, ajustes, tono y saturación, en tono buscaremos que dé un color verde, y quitaremos un poco de saturación. Con la herramienta de borrar se borra el exterior de la toalla siempre con dureza al mínimo. Y un tamaño más bien pequeño de pincel. Muchas gracias por su atención.